Hola amigos, soy Chinaru12, ya sé, hace un buen que no hago vídeos, pero es que... Me dio Eva XD, esta vez les traigo un vídeo sobre leyendas de los videojuegos, ya sé que este tema está muy choteado, pero es que... Me dio la gana hacerlo XD, aparte trae nuevas leyendas de mierda, bueno, empecemos. El Círculo de la Muerte de Xbox 360. Esta leyenda es muy conocida. Y bueno, adelanto que no es una mera leyenda, es totalmente cierto. El Círculo de la Muerte es el nombre que los usuarios le pusieron al problema que asoló a toda la gran tirada de las primeras consolas Xbox 360 que salieron a la venta. Un gran porcentaje de estas consolas, de repente, sin avisar, dejaban de funcionar por extraños problemas en los componentes internos y dejaban tan solo un círculo rojo de 3 líneas alrededor del botón de encendido de la consola, el llamado Círculo de la Muerte. Cuando este círculo apareciese en tu consola podías darla por muerta, pues se acabó, a partir de que aparezca ya no podías hacerla funcionar. Ha habido gente a la que les ha salido por las buenas, de repente, jugando a cualquier juego. Otros que nada más que encenderla se han encontrado el maldito círculo en su consola y no han podido hacerla reaccionar, incluso corren por internet unos rumores de que cubriendo toda la Xbox con una toalla una vez aparecido este círculo puedes hacerla funcionar por cortos periodos de tiempo, unas 3 horas, e incluso hay gente que asegura que tras cubrirlas con una toalla durante unos 15 minutos se les reparó totalmente, pero son los que menos. En fin, caso curioso donde los haya. Jugar con los 4 jefes finales en Street Fighter 2. ¿Quién no oyó esta leyenda urbana en la época en que la recreativa de Street Fighter 2 era famosa en todo el mundo y todos nos echábamos una partida? Se contaba que si lograbas pasarte el juego podrías elegir a uno de los jefes finales: Balrog, Vega, Sagato M. Bison. También había quien contaba que para conseguir esto tenías que pasártelo todo en perfect, sin que te quitaran nada de vida, y haciendo también perfectas las fases de bonus. ¿Las recuerdas? Aquella en la que tenías que reventar un coche y en otra ir rompiendo a puñetazos o patadas barriles que iban cayendo del techo. En fin, ahí queda esa otra leyenda que recorrió el mundo, sin duda. Polybius, el juego que causa pesadillas y produce amnesia. Y ahora nos sumergimos de lleno en la que, probablemente, sea mi leyenda urbana de los videojuegos favorita de todos los tiempos. Y es que es puro misterio, con mucha parte de verdad y no sabemos cuánto de mentira. Atentos, porque esta historia es brutal y si te pones a investigar vas a encontrar mucho sobre esto. Pura leyenda conspiracionista, digna de novela. Corría el año 1981, cuando apareció en algunos locales de los suburbios de Portland, en Oregón, una extraña maquinita llamada Polybius. Dicen que la apariencia era muy simple, que tenía tan solo el nombre y carecía de ninguna etiqueta llamativa extra o lucecita alguna. Algunos cuentan que era de aspecto verdoso, otros cuentan que era completamente negra y con los joysticks verdes. Dicen que su aspecto casi anónimo, ese aspecto frío, la hacía más terrorífica aún. La cuestión es que no hay muchas fotos sobre la misteriosa máquina recreativa, aunque sí circulan una o dos por la red, una, la más conocida, en blanco y negro. Hay quien dice que la máquina llegó incluso a Oklahoma y que se extendió por el norte de California en algunos lugares más. Se cuenta que uno de los bares en los que estaba esta recreativa era en el Diamante Azul. Blue Diamond, un bar que realmente existió en Portland, pero que fue renovado en los años 90 y los actuales propietarios no saben nada sobre la máquina Polybius. Pero, ¿por qué tanto misterio? ¿Qué ocurría con esta máquina? Parece ser que cuando los jugadores jugaban en ella sufrían amnesia, bloqueos mentales, pérdidas de memoria, náuseas, epilepsia, migrañas y horribles pesadillas. Dicen que las máquinas de Polybius solo estuvieron un corto periodo de pruebas en los bares y recreativos, 1 mes o 2, y luego fueron llevadas. Los propios dueños de los recreativos cuentan historias de cómo a los 2 meses vinieron, lo que ellos llaman, hombres de negro, a retirar todas las máquinas en Portland. Parece ser que estos hombres de negro venían desde hacía un tiempo periódicamente a recoger datos y estadísticas sobre los jugadores, recogían también sus iniciales apuntadas en las puntuaciones del juego y estadísticas sobre la máquina, pero no parecía importarles mucho recoger las monedas que había en la máquina. Otra versión dice que estos hombres de negro eran empleados vestidos con abrigos negros, los encargados de retirar la recreativa por parte de algún acuerdo. PlayStation fue principalmente creada para Nintendo. Esta leyenda parece ser bastante cierta. Todos sabemos que PlayStation es una consola de mucho éxito de Sony, pero la historia cuenta que en 1988 Nintendo intentó negociar con Sony para que ésta le crease el llamado Super Disc.
que sería el equivalente al CD-ROM de hoy día, con la idea de integrar esta unidad lectora en la nueva consola que Nintendo quería preparar, la Super Nintendo. Parece ser que posteriormente Nintendo se echó atrás, pues creían que este método de lectura, el Super Disc, no tendría futuro, así que la unidad de Sony nunca fue introducida en la Super Nintendo, aunque curiosamente Super Nintendo se quedó con una ranura o puerto en la parte inferior que no sirve para nada, y decían que servía para conectar algo para mejorarla. Se referían al Super Disc, que nunca salió a la venta finalmente. PlayStation 2 utilizada para fines terroristas. Esta leyenda se levantó cuando salió PlayStation 2 y no sé qué habrá de cierto en ella, pero de ser una leyenda está bien documentada. Parece ser que la PlayStation 2, al salir al mercado, fue clasificada como supercomputador y la ley japonesa no permitía a Sony exportar este tipo de procesadores tan potentes, porque según ellos, la gente del tercer mundo, gracias a la capacidad de la PS2 para hacer grandes cálculos, podría incorporar los procesadores al armamento miliar como misiles. Luego la ley de exportación cambió y PS2 se vendió por todo el mundo. La leyenda cuenta que Saddam Hussein importó grandes cantidades de videoconsolas de este tipo para propósitos militares. Alucinante, ¿verdad o mito? Lo que sí parece ser cierto es que en la consola hay coltán, un mineral muy valioso y del que Australia es la principal proveedora. Este mineral es estupendo para fabricación de dispositivos integrados, pues reacciona muy bien a cambios bruscos de temperatura y es muy buen conductor, de ahí que se utilice en los dispositivos electrónicos más modernos como los teléfonos móviles. Dicen que este mineral es imprescindible para fabricar determinados circuitos integrados y que con el aumento de venta de móviles el coltán empezó a escasear, de ahí que las operadoras insistan tanto en el plan Renove y en quedarse con los móviles viejos, para reciclar el coltán que escasea tanto. Por eso se dice que Saddam usara alucinar. Ciudad fantasma en Grand Theft Auto 3. Hay quien habla de que, aparte de las 3 islas conocidas en Grand Theft Auto 3, en algún lugar del mar en el juego se ocultaba otra isla fantasma que podías ver, pero en la que no podías aterrizar. Esto más que una leyenda urbana es algo totalmente cierto, yo mismo y montones de fans lo hemos comprobado volando hasta allí con el Dodo. Todo parece ser que es un escenario creado para la introducción del juego y que por eso no está programado para caminar por él ni interactuar. Hay multitud de tutoriales en internet que explican cómo volar con el Dodo y cómo llegar a la isla fantasma. Metal Gear Solid induce a las drogas. Esta leyenda urbana saltó cuando se estrenó Metal Gear Solid. Decían que el juego te daba mensajes como ve a la farmacia más cercana y compra tal medicamento o droga para poder pasar mejor esta parte. Nada más lejos de la realidad. Da pena ver cómo se inventan historias para desprestigiar a los videojuegos. Años después que pude jugar este maravilloso juego vi cuán equivocada estaba tanta gente que se había dejado llevar por esa mierda. En ningún momento pasa nada de esto en Metal Gear Solid ni se induce a las drogas. El protagonista toma en algún momento del juego diazepam, que es un tranquilizante, para poder tener mejor pulso con el rifle de francotirador y disparar mejor. Supongo que algún ignorante edificó a partir de aquí la leyenda urbana de que el juego te obligaba y te instigaba a que fueses a una farmacia a por drogas. Madre mía, lo que hay que oír. Silent Scope y el reclutamiento para el gobierno. Existe una recreativa con un gran rifle de francotirador llamada Silent Scope, quizás algunos la conozcan. Se cuenta que 2 pendejos invirtieron bastante dinero en ella y pudieron llegar a pasarla. Después de los créditos les apareció un número de teléfono en la pantalla. Y los muy putos decidieron marcarlo y fueron conectados con alguna oficina del FBI en la ciudad y una voz les dijo: «Felicidades. ¿Has considerado trabajar para el gobierno?». Colgaron rápidamente pensando que se habían equivocado y no han vuelto a llamar. Gente que ha muerto jugando a los videojuegos. Numerosas son las leyendas que hay sobre gente que han muerto jugando a determinados videojuegos. ¿Son ciertas? Bueno, puedo decir que ha habido casos, son ciertos y salieron en las noticias, en la red y en todos los medios en su día. Pero no fueron muertes por el juego en sí, sino por culpa de, tal vez, conductas pendejas que llevaron a desencadenar esa situación. Los casos más conocidos de muertes de gente jugando a videojuegos y que yo he conocido investigando al respecto se trata de jugadores que estuvieron en cibercafés que no cerraban más de 40 horas jugando, sin salir del local y sin dormir. Tal vez el cansancio, tal vez el acumulamiento en la cabeza y no sé qué más pudo producirles el paro cardíaco. De todas formas, esto es un tema bastante tétrico y ya lo dejo a elección de ustedes investigar un poco más por su cuenta.
Solo decir que ha habido casos, pero como digo, por excesos extremistas de gente que parecía tener conductas pendejas.